Veréis, soy un simple estudiante universitario que vive solo en un departamento. Estaba muy entusiasmado por la salida de Pokémon Edición Oro Earth Gold y Plata Soul Silver en Estados Unidos. Así que me sellé de todos los medios y el internet fuera de propósitos escolares. Estaba ocupado con la universidad, y al estar jodido en ese momento, no pude comprar la edición Plata Soul Silver cuando salió. Luego de que mi año escolar terminase, ordené la edición Plata Soul Silver en Amazon. Lo siento, no soy un pirata de porquería. Como sea, tardaría una semana en llegar y decidí que durante ese tiempo jugaría a Pokémon Edición Cristal en mi Nintendo Game Boy Color. Aunque, recordé que hace mucho tiempo mi mamá lo tiró a la basura porque le dije que la batería de los cartuchos murió, y estaba muy molesto por eso. Tiró también mi edición plata, así que todo lo que tengo es mi Game Boy Color. Así, fui a Game y compré una edición plata usada, pues era el único juego de Pokémon que les quedaba para la Game Boy Color. 10 pavos, muy barato para estar en Game. Fui a casa y decidí empezar mi viaje nostálgico. Aunque, aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo extraño, y la razón de por qué estáis leyendo esto. El logo de Game Freak empezó de forma normal, pero se congeló ahí. Pensé que el cartucho tenía algún error o algo así que lo apagué y lo encendí. Volvió a pasar de nuevo, así que intenté presionar y Start una y otra vez, y luego todos los botones. Eventualmente el logo se desvaneció y hubo una pantalla negra como por 5 segundos. Luego, en lugar de ir a la pantalla usual del menú, me encontré en una partida previamente guardada, cosa que era rara pues la mayoría de estos cartuchos perdieron su batería hace unos años. De todos modos, no me quejaba, pues elegí la opción de continuar para ver qué había hecho el tipo previo. Primero revisé su información de entrenador. Su nombre era solo ... no era muy original. Vi su perfil y aparentemente tenía 99 horas de juego, así como 16 medallas, 99 Pokécuartos y los 251 Pokémon en el Pokédex. Viendo que aparentemente tenía a Meo y a Celebi, llegué a la conclusión de que o había usado trucos o era el amo. Revisé sus Pokémon para ver qué equipo cabrón tenía. Para mi sorpresa vi 5 Unowns y un sexto Pokémon llamado Urri, traducido como Date prisa. Estoy pensando que esto debía ser alguna broma cruel de la persona que jugó esto por última vez, pero entonces decidí revisar los perfiles de esos Pokémon. Como lo esperaba, eran diferentes letras Unown, todos de nivel 5. Nunca fui experto en el alfabeto Unown, pero identifiqué que juntos deletreaban la palabra Leave fuera. El sexto Pokémon resultó ser un Kindakil. Os recuerdo, esto era antes de que hubiese mini sprites individuales de Pokémon. El Kindakil se veía normal, pero era de nivel 5, con solo un PS restante y 2 ataques. Chirrido y destello. No sé por qué lo llamaron Urri, pero en ese momento no me importó. Lo más espeluznante fue que a pesar de que el volumen estaba al máximo, ninguno de los Pokémon tenía sus gritos usuales. Solo silencio. Habiendo tenido suficiente del equipo, lo cerré. Estaba en lo que parecía una habitación dentro de la Torre Bellsprout, en Ciudad Malva. Aunque por alguna razón no había NPCs alrededor, y algo más terrorífico era que la columna en el medio no se movía, solo estaba de lado. No había música, no había salida o escalera, o al menos pensé que no había. Caminé por algunos minutos buscando una salida. Esto no era una habitación que hubiese visto antes en la Torre Bellsprout. Intenté revisar mis objetos para encontrar una cuerda huida, pero la bolsa estaba completamente vacía. Tampoco había Pokémon salvajes. Finalmente logré encontrar una escalera, que estaba tras la columna. La pantalla se puso negra y finalmente empezó la música. Tuve un escalofrío, pues reconocí la melodía como la señal de radio Unown, que es el sonido que escuchas cuando se oye una determinada frecuencia en la radio del Pokégear al estar en las ruinas Alpha, donde se encuentran los Unown. De inmediato me di cuenta que no era una transición de carga, sino una habitación oscura que necesitaba destello. Antes de que siquiera me pusiera a trabajar en ello, de inmediato entré en mi Pokégear para cambiar la melodía a algo más relajante, pero resulta que no había una radio, teléfono o reloj. Solo estaba un mapa en el que oro paréntesis de apertura ... pero ahora lo llamaré oro, estaba de pie en medio de pura oscuridad. Recordé que Kindakil tenía destello, así que encendí mi Pokégear e hice que Kindakil lo usase. No vi ningún mensaje diciendo Urri usó destello. O algo por el estilo. La habitación se encendió, y rápidamente me arrepentí haberlo hecho. La habitación era de un color rojo brillante sangriento con un camino lineal hacia el sur. La escalera que usé para llegar no estaba en ningún lugar.
No tenía otra opción más que caminar al sur. La pantalla se ponía más oscura con cada 20 pasos que daba, hasta que finalmente llegué al final, donde había un cartel. Lo leí, y decía Turn back no retrocede ahora mismo. De pronto me pidieron responder sí o no, pero no había pregunta. Respondí sí, pues no sabía que estaba preguntando, y la pantalla se oscureció de nuevo, haciendo un sonido de subir escaleras. El sonido de la señal de radio Unknown se detuvo y en unos segundos fue reemplazada por la música menos tétrica de la Pocket Flauta. Estaba en otra habitación oscura, pero me aguanté el aliento y usé destello de nuevo. De pronto, me indicaron que Urri se ha debilitado. Lo que era raro pues no recuerdo que hubiese condiciones de estado como veneno en él, y claramente no estaba en batalla. Revisé rápidamente mis Pokémon y de pronto él no estaba en mi equipo. De hecho, tras investigar, ninguno de mis Pokémon estaban ahí, habían sido reemplazados por 6 Unown de nivel 10. Hice lo mismo que antes y leí los Unown. Mi equipo nuevo decía Ediedel murió. De cualquier forma, tras ese cambio tétrico, la habitación se iluminó para revelar que estaba en una habitación muy pequeña que parecía solo de 4×4. Las paredes de la habitación eran de ladrillo gris, como si estuviese dentro de algo hueco. Fuera de la habitación aparecían tumbas similares a las de la torre Pokémon de Pueblo Lavanda en Pokémon edición roja, azul y amarilla. Caminé por la habitación y presioné A, pero nada pasó. Había llegado a la conclusión de que esto era claramente un hack, y algún loco sádico se lo había vendido a Game. Aún así, mi curiosidad me obligó a seguir. Revisé el perfil de entrenador de nuevo para encontrar que el Sprite de oro no tenía brazos. También parecía menos concentrado, más bien más triste y vacío en una forma que no sé cómo describir. Por alguna razón, ahora decía que tenía 24 medallas, algo que era claramente imposible ya que solo habían 16. Luego de unos minutos de vagancia sin rumbo, mi personaje de pronto giró e hizo la animación de la cuerda huida. En lugar de volar hacia arriba, mi personaje giró hacia abajo lentamente, como si se hundiera. Luego de esa pantalla, la música se detuvo. Tras aterrizar finalmente, el Sprite de oro tenía un color diferente. En lugar del color dorado usual, parecía completamente blanco, incluso su piel. Es como si viniera de los juegos sin color de la Game Boy original puestos en el Game Boy Color. Revisé el perfil, y ahora, mientras era tan blanca como su Sprite del supramundo, había perdido las piernas y parecía sangrar por los ojos. También decía que ahora tenía 32 medallas, algo que me empezó a preocupar, pues este cambio de número parecía representar algo importante. Revisé otra vez mis Pokémon, que ahora eran 5 Unowns y un Celebi nivel 100 sin mote. Los Unown ahora eran de nivel 15 y deletreaban Digin muriendo. Revisé al Celebi. Era un Celebi Shiny, excepto que solo con la mitad de su Sprite. Un brazo, una pierna, una antena, un ojo. Solo tenía un ataque. Canto mortal. El área en la que estaba era la torre Bellsprout con la columna central inmóvil como antes, excepto que ahora todo parecía aparentemente rojo. Caminé hacia el norte por lo que parecía ser una eternidad. Eventualmente encontré a algunos NPCs genéricos, masculinos y femeninos. Estaban alineados a un lado, mirando la columna inclinada en medio. También eran blancos, y no pasaba nada cuando intentaba hablarles. Seguí hacia el norte, hasta que el pilar finalmente aparecía cortado, con un rojo transparente en el sitio. Fui hacia rojo y sin siquiera presionar A, estaba súbita y finalmente en una batalla. La música comenzó de nuevo, esta vez como la señal de radio Unknown pero tocada al revés. El Sprite de la espalda de oro era similar al frontal, con los ojos sangrando, piel blanca y falta de extremidades, mientras que el Sprite de rojo era la misma que en los juegos originales, excepto transparente. El texto simplemente decía quiere combatir. Como si él no tuviese nombre y ambos solo teníamos un Pokémon, lo que es raro pues juraría que tenía varios Unowns. Mi Celebi Shiny salió, convenientemente con un Sprite a la mitad también. El sonido de Shiny y la animación eran diferentes, como si los sonidos fueran múltiples ataques chillido usados consecutivamente. Rojo envió a un Pikachu macho aparentemente normal, excepto que tenía nivel 255 y su Sprite parecía triste y con lágrimas en los ojos. Más que el usual menú pelea barra mochila barra PKMN barra huir, solo se me dio la opción de usar ataques. Puesto que Celebi solo tenía uno, lo elegí. Naturalmente, como Pikachu era de nivel 255, atacó primero. Pikachu usó maldición. Bajando su velocidad e incrementando ataque y defensa. No estoy seguro de que Pikachu pudiera siquiera usar maldición.
Celebi usó canto mortal. En 3 turnos, ambos Pokémon se debilitarían, no es como si tuviese una opción. En este punto, ni siquiera fui de vuelta al menú de combate, pues la batalla continuó sin mí. También noté que no había animación alguna. Pikachu usó látigo. Que no hizo mucho daño a pesar de su nivel e incremento, pues su salud estaba al máximo. Celebi usó canto mortal. No pasó nada, puesto que ya la había usado. Pikachu usó frustración. Que hizo un montón de daño, dejando a Celebi con menos de 10 PS. Celebi usó divide dolor. Algo que me sorprendió, puesto que Celebi ni siquiera tenía ese ataque para empezar. Ahora Celebi y Pikachu tenían cerca de 150 PS. Pikachu usó malicioso. Que solo hizo bajar su defensa. Como esperaba, gracias a los efectos de canto mortal, mi Celebi se debilitó. Excepto que en el texto decía Celebi ha muerto. Y en lugar de la animación ordinaria de la caída de la pantalla, el sprite de la espalda de Celebi se desvaneció. Por alguna razón, Pikachu aún estaba ahí a pesar del canto mortal, y al parecer yo no había perdido. Pikachu usó un ataque más allá del límite de 4 ataques. Pikachu usó mismo destino. Luego de eso decía Pikachu ha muerto. Y se desvaneció lentamente. Aparentemente, yo gané pues el sprite transparente de rojo apareció y dijo ... En ese momento, de plano me asusté, pues el sprite transparente de rojo estaba súbitamente decapitado, dejando nada más que su cuerpo transparente. La batalla acabó en ese momento y se desvaneció junto con la música. Estaba de vuelta en el supramundo, con otro cambio al sprite de oro, estaba transparente como rojo. Rápidamente revisé su perfil, y ahora lo único que quedaba era su cabeza, con una piel transparente. Su cabeza estaba enfocada un poco, mostrando un vacío negro en sus ojos. Ahora decía que tenía 40 medallas. Regresé y revisé los Pokémon. Ahora eran todos un Shiny de nivel 20, que deletreaban no more no más. Estaba en lo que creía que ahora era algo cercano al final. No había música tocando, pero por alguna razón me sentía como si hubiese algo ahí que podía escuchar. Estaba en la habitación de la Casa de Oro en Pueblo Primavera. Tal vez finalmente podría jugar adecuadamente, pero ¿a quién quiero engañar? Sabía que este puto hacker sádico había hecho algo. Caminé por la habitación para interactuar con las cosas, pues tenía miedo de bajar las escaleras para ver qué me esperaba abajo. Nótese que dije caminé, pues mientras el fondo se movía, Oro no movía sus extremidades transparentes al avanzar, solo de movía flotando como los fantasmas que salen en la vieja mansión del bosque vetusto en Pokémon Edición Diamante, Perla y Platino. Como esperaba, la radio, el ordenador y la televisión no funcionaban, así que no tenía otra opción más que bajar. Terminé en el mismo nivel de la casa, y todo parecía normal, excepto que la madre de Oro no estaba. Tras fallar el interactuar con cualquier cosa en la habitación, decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta del sur hacia abajo no funcionó, y en lugar de eso caminé de lleno por un vacío. Continué moviéndome al sur para ver qué coño estaba pasando. Mi casa se desvaneció mientras caminaba al sur hacia la oscuridad. Fue espeluznante que, cuando entré al vacío, el contorno del sprite transparente de Oro se volvió blanca en contraste con la oscuridad. Eventualmente, llegué a un área blanca y el sprite de Oro se tornó blanco y transparente de nuevo. Continué al sur sin pensar detenerme. Luego de un viaje larguísimo al sur, finalmente encontré algo. Era el sprite normal de Oro. Le hablé. Dijo adiós para siempre, notablemente con un espacio entre siempre y los puntos suspensivos, y se desvaneció. Mientras eso pasaba, dijo interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Usó pesadilla, que en ese momento, es algo que no me parecería imposible. Oro hizo otra animación de cuerda huida mientras se deslizaba hacia abajo lentamente como al principio. Ahora estoy de vuelta en la habitación rodeada de tumbas. O diría que estaba ahí, pues no estaba el sprite de Oro. Caminé pero nada se movió, ni un ruido de golpear la pared. Revisé mi perfil de entrenador, sin absolutamente nada que quedase del sprite de Oro. Decía que tenía 0 medallas y todas las imágenes de los líderes de gimnasio de Johto en el fondo habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que ahora eran 6 1 de nivel 25. Como esperaba, decían una frase que me atreví a leer. Indead estoy muerto. Tan pronto como regresé al supramundo, la habitación en la que supuestamente estaba, se cubrió con los mismos bloques que las paredes. Entonces descubrí exactamente qué era esa habitación cuando el texto final decía RIP, la habitación era una tumba enorme, rodeada por otra tumba. Oro ya estaba muerto. Murió presumiblemente unos años después de vencer a Rojo.
Era un joven entrenador que, a pesar de todos sus esfuerzos al ganar tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon, fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte, y todos sus esfuerzos fueron eventualmente olvidados por la próxima generación. Fui incapaz de escapar de ese texto sin importar que presionase. Intenté reiniciar el juego, y lo mismo pasó, así que decidí rendirme finalmente y quitar el cartucho. Cuando lo quité la consola se apagó y guardé mi Game Boy. Luego de esa experiencia, jamás volveré a ver igual a los Unknown de chiste de la misma forma. Se podría decir que solo la primera generación tiene mitos y leyendas, pero la segunda generación me mostró qué tan aterradora puede ser la verdad. Eventualmente disfruté Pokémon Edición Plata Soul Silver inmensamente, pero aún no puedo dejar de pensar en la lección de vida de ese juego hackeado. Video. Creepypasta Pokémon Lost Silver, Loquendo. Creepypasta Pokémon Lost Silver, Loquendo. Más información principales editores. Heroitoute Princess Drouin. Teyeles 01. Rasengold 19K. Rainbow Bell.